Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y saludo con mucho gusto al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán, no lo sé. Carlos, primero, un abrazo con Susana a distancia de por medio. Y dos, pues son en pistas distintas pero simultáneas, ¿no? Por un lado, ver los esfuerzos públicos, privados para enfrentar una pandemia y también los esfuerzos y los entuertos de una sintonía o una falta de sintonía entre el discurso del gobierno, el discurso de los empresarios. Parece que en medio de la pandemia tenemos que sortear también un choque, una confrontación, si no abierta, por lo menos sí, muy evidente, salvo tu mejor opinión. Carlos Elizondo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, qué gusto estar contigo. En efecto, Carlos, yo creo que tenemos tres problemas simultáneos y eso es lo que está complicando mucho el discurso, la capacidad de entender lo que está sucediendo. Primero, hay un gobierno que no quiere mover un ápice en su estrategia económica a pesar de que la realidad cambió. Yo no me imagino un presidente en el mundo, he estado buscando, que en un contexto como este quiera que los empresarios paguen completitos sus salarios y el gobierno no solo no busca espacio fiscal para que se puedan alargar los plazos de las cuotas del IMSS, de los impuestos que deben, no para que se les regalen, sino porque pareciera que el presidente no entiende que las empresas tienen una liquidez limitada. Habrá algunas grandes empresas que no, Carlos, pero cuando nos dan estas estadísticas de las grandes empresas son las que tienen más de 50 empleados. Ojo, ahí en otros países más de 50 empleados no son grandes empresas, son medianitas. Y esas empresas que a lo mejor están despidiendo por necesidad, lo están haciendo para tratar de sobrevivir y en otros lugares del mundo estarían encontrando apoyos. Es un presidente que no cambia la estrategia económica y que quiere mandarle todo el peso de enfrentar la crisis porque hay una visión de que los ricos son ricos, primero los pobres, y por qué no de paso me ayudas a cobrar impuestos. Lo que le mandó en la carta que ya explicaste a Carlos Salazar, de que por favor venme a ayudar con estos 50,000 millones de pesos que me deben 15 grandes empresas. Primero ahí, Carlos, yo creo que hay que recordar que Hacienda finca créditos fiscales con mucha facilidad y luego hay que ver si son correctos o no. El grueso de los créditos que uno ve luego en las estadísticas de Hacienda están en litigio. Hay una interpretación de un auditor, esta puede ser o no validada, y eso es de lo que estaremos viendo hacia adelante. Hay un proceso, no es simplemente que la gente decide no pagar y en el momento en que le pide el presidente pagar, se paga. No dudo que hay algunos casos de esos, pero mientras no sepamos quiénes son estas 15 empresas, no hay mucho que decir. Segundo, que estamos viendo que la emergencia de salud público avanza, tu muy buen reportaje de arranque de programa, donde nos decían que los hospitales estaban preparados y vemos que los problemas de protección del personal médico crecen y crecen. El presidente en la cita que mostraste hace algún momento dice, pues ya nos llegó, no teníamos el equipo, están comprando de emergencia, nos dijeron que estaban preparados, tuvieron 42 días, creo que dijiste, desde el primer caso. Sí, 42 días desde el caso 1, Carlos. Así es, Carlos, y no habían preparado las condiciones para evitar este tipo de contagios. Y el tercer tema es, Carlos, ¿a quién echarle la culpa? Si vemos el video que presentó el otro día, hace unos días, Carlos Salazar, el presidente del Consejo Empresarial, lo citaste muy rápidamente, pues dice, si la economía cae 10%, va a ser culpa de usted, señor presidente, que no está haciendo lo que en otros países están haciendo para rescatar las economías. El presidente, por supuesto, se las está regresando. Ya oímos a la jefa de gobierno diciéndole a los que despidan a sus trabajadores en un criterio más que es jurídico, no puede ser político. ¿Quién puede y quién no puede? No lo puede definir ella. ¿Quién puede y quién no puede seguir pagando a sus trabajadores? No vivimos en una economía planificada. Mientras cumplan con la ley, si un empresario cree que le sobran o le faltan empleados, es decisión de ellos, siempre y cuando cumplan con la ley.
Entonces viene toda la presión política, las señales pues amenazantes, que en el corto plazo quizá ayuden con algunos empresarios, pero que lo único que va a hacer, Carlos, desgraciadamente, es que cuando venga la recuperación sea aún más lento, porque habrá un enorme, digamos, miedo de parte de los inversionistas respecto a qué va a hacer ahora el gobierno. Sin duda, Carlos, esta multiplicidad de elementos, de estas aristas, mueven al pensar, a pensar, decía el presidente ayer, ¿no? Bueno, hoy lo dijo hoy, perdón, en la mañana, hoy lo dijo. Dice, es de sabios rectificar. Yo les pido a esos que están despidiendo gente que rectifiquen y que se lo piensen mejor. Y me parece que del otro lado, sin decirlo, se escucha precisamente, señor presidente, es de sabios. También usted rectifique el señalamiento que hacen cuando hablan de un comparativo, digamos, para tratar de hablar de peras con peras y manzanas con manzanas, señalan cuánto del Producto Interno Bruto Nacional le están metiendo gobiernos como el de Alemania o Estados Unidos o Japón, pero también otros, el de Colombia, el de Argentina, alguna otra nación de Centroamérica o de Sudamérica, no recuerdo con precisión, pero que estaban muy por arriba de un raquítico, pues creo que no llega ni al punto del PIB en México, lo que el gobierno planea como gran paquete de reforzamiento, de entrega de ayudas directas, de subvenciones sociales. ¿Se vale, Carlos? Es la pregunta que te hago. ¿Se vale comparar eso, los porcentajes de Producto Interno Bruto entre países con más, con menos recursos que el nuestro en cuanto a cuánto le están destinando en un paquete emergente para responder a una crisis? Bien, en efecto, Carlos, es un buen indicador porque está comparando respecto al tamaño de tu economía. Si lo comparáramos respecto a montos absolutos, pues claro, el país más rico le va a dedicar más dinero. Pero si lo comparamos respecto a cuánto vale tu economía, que eso es el PIB, y qué porcentaje de esta vas a usar para apoyar a quienes lo requieren en la emergencia, es una buena comparación. Y luego habría que ver, Carlos, los mecanismos específicos para apoyar. Porque una cosa está muy claro en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que el único apoyo, los apoyos están concentrados con un solo objetivo. Lo dijo en la mañanera, lo pusiste hace unos minutos, que no oyeron que primero los pobres. O sea, la idea que tiene Andrés Manuel López Obrador es que lo que hoy corresponde es todos los recursos transferírselos a quienes son más vulnerables. Y por supuesto hay que apoyar a los más vulnerables, pero donde yo creo que el presidente no se da cuenta y por eso está gastando tan poquito, es que si hoy no apoya a las empresas que pagan impuestos, Carlos, el año entrante va a haber menos y la posibilidad real de cobrar los impuestos que requiere el Estado para poder funcionar va a disminuir. Se nos olvida muchas veces, Carlos, que el gobierno es socio de todas las empresas en la medida en que se queda con el 30% de las utilidades. Y lo que están haciendo los gobiernos en otro país es reconocer eso. Para que tú mañana me puedas pagar impuestos, yo hoy te apoyo. E incluso, como decía, muchas veces no te doy el dinero, no es tuyo, no te lo regalo, es un adelanto, es un préstamo. Tú me lo regresarás en el tiempo cuando vuelvas a tener ventas. Una parte de las ventas que perdieron ahora se van a recuperar, otras ya no. No es casualidad, Carlos, que cuando vemos los datos que da la Secretaría del Trabajo, una de las entidades que más ha perdido empleo formal pues es Quintana Roo. Pues sí, dejan de ir los turistas, hay muchos hoteles con más de 50 empleados, pero que no tienen el dinero para sostener estos empleados, los despiden, se ven los números. Si ahora además los van a atacar judicialmente, los van a presionar de otra forma, cuando venga el rebote, que insisto va a venir, pues va a haber menos capacidad hospitalaria y por lo tanto menos capacidad de generar empleo y por lo tanto menos capacidad de pagar impuestos. Y por eso los gobiernos, Carlos, lo que están haciendo es invierto ahorita en apoyar con 10 puntos del PIB, 5, 30, hay unas gamas amplísimas, con el objetivo de que la caída sea menor y yo luego poder tener impuestos que cobrar, Carlos. Vaya asunto. Muchas gracias, doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Gracias por tu comentario, tu perspectiva. Sí, me quedaba pensando en lo que inclusive hoy también
el presidente, como nada más en alcance a lo que tú rematabas, ¿no? En ese tono también amenazante, en algún momento de la conferencia le dijo, le pido a Carlos Salazar que me ayude con esos 15 grandes empresarios que nos deben por ahí de 50,000 millones de pesos según las cuentas del SAT. Pero luego el presidente remate, dice, de lo contrario iniciaremos acciones judiciales. Es decir, un poco, y no olvidar, ¿no?, quién está al frente del sistema de administración tributaria del SAT, la señora Raquel Buenrostro, que tiene, digamos, fama de dura y que nunca mejor podría encarnar esa dualidad de personalidades que fue Hacienda cobrando impuestos, Lolita y Dolores, ¿no? Es decir, o Dolores Buenrostro o Lolita Buenrostro, según sea el caso, pero sí queda ahí esta escalada en los tonos y estos matices que le va dando tanto el discurso de un lado como del otro. Ayer Carlos Salazar, pues lo mismo, lo informamos aquí, tú lo escuchaste, espero, Carlos, cuando decía Carlos Salazar, pues nadie está obligado a lo imposible, y si no hay con qué pagar impuestos, pues simplemente pues no se van a pagar y asumamos las consecuencias de lo que eso significa. Pero claro, lo que subsiste a todo esto es el bien de todos, eso por lo que tanto lucha y pugna el presidente Andrés Manuel López Obrador. Carlos, te mando un saludo, un abrazo, muchas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.